Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en otro tema que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en las redes, un suceso que ha capturado la atención de muchos y que, sinceramente, nos ha dejado un poco desconcertados. Hablamos de la reacción de un amigo muy cercano de Shakira, o mejor dicho, de un amigo de Asterisco, la pareja de Shakira, que ha sorprendido a todos. Ya saben que aquí nos gusta ir un poquito más allá, y vamos a analizar qué hay detrás de esa expresión de enfado que se hizo viral. Así que si les gusta el chisme con un toque de análisis, y sobre todo, quieren entender por qué este señor se puso así ante las cámaras, quédense conmigo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Empezamos. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Imagínense la escena, cámaras por todos lados, flashes, preguntas, un montón de gente intentando captar una imagen, una declaración. Y en medio de todo eso, aparece él. Un nombre que quizás no les suene de inmediato si solo siguen el mundo de la música de Shakira, pero que para quienes están al tanto de su vida personal, es bastante relevante. Estamos hablando de un amigo muy cercano de Gerard Piqué, o mejor dicho, de alguien que se ha relacionado mucho con el círculo de Piqué y Shakira en el pasado. La situación fue que al ser abordado por la prensa, su reacción fue, bueno, inesperada. Se mostró visiblemente molesto, incluso enfadado, y su lenguaje corporal no dejaba lugar a dudas, no estaba feliz de ser el centro de atención. ¿Y por qué nos detiene tanto esto? Porque normalmente cuando uno está cerca de figuras tan mediáticas como Shakira y Piqué, uno tiende a estar más acostumbrado al acoso de la prensa, ¿no creen? O al menos a manejarlo con cierta diplomacia, con sonrisas forzadas, con evasivas elegantes. Pero este señor explotó. Y eso, amigos míos, nos hace preguntarnos muchas cosas. ¿Qué lo llevó a ese punto de frustración? ¿Qué nivel de invasión sintió? ¿O es que acaso hay algo más profundo, algo que no sabemos, que lo tiene tan alterado? Hemos visto mucho en los medios sobre la separación de Shakira y Piqué, un tema que ha dado para muchísimas portadas, para innumerables especulaciones, y que ha mantenido a medio mundo pegado a las noticias. Y en medio de todo este huracán mediático, a veces se nos escapan detalles, pequeñas pinceladas de la vida de las personas que rodean a estas figuras públicas. Y este amigo en cuestión, al ser abordado de esa manera, al reaccionar con tanta intensidad, se convirtió él mismo en noticia. Vamos a intentar ponerlo en contexto. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a personas del entorno de famosos ser abordadas por periodistas. La mayoría suelen tener un discurso preparado, o simplemente intentan pasar desapercibidos. Pero aquí, la reacción fue de pura frustración. No era un enfado de película, de esos que parecen actuados. Era un enfado genuino, visible, palpable. Sus gestos, la forma en que levantó la mano, la mirada que lanzó, todo gritaba «déjenme en paz», y quizás, implícitamente, algo más. Asterisco, profundizando en el desencadenante, ¿qué hay detrás de la explosión? ¿Qué podría estar detrás de un enfado tan repentino y notorio? Podríamos pensar en varias cosas. Primero, la simple fatiga. Estar rodeado constantemente de cámaras y micrófonos puede ser agotador, incluso para personas que no son las estrellas principales. Imaginen si además están pasando por un momento personal complicado, o si se sienten presionados por la situación general. La gota que colma el vaso, como decimos. La presión de ser constantemente filmado, de sentir que cada movimiento, cada gesto, será analizado y publicado, puede generar una acumulación de estrés que ante un estímulo adicional, simplemente explota. No es solo la incomodidad momentánea, sino la suma de innumerables momentos similares. Otra posibilidad es que se sintiera invadido en su privacidad de una manera excesiva. Quizás no quería ser parte de la historia, o sentía que se estaban metiendo en terrenos que no les correspondían. El hecho de que sea amigo de Piqué, y por ende haya estado vinculado a la pareja, no significa que esté obligado a dar explicaciones sobre su vida o sobre la vida de ellos. Esa exigencia constante de información por parte de la prensa puede generar, en algunas personas, reacciones muy fuertes. Cuando un individuo siente que se está traspasando un límite, que su espacio personal está siendo profanado, la reacción defensiva es natural, y en casos de alta presión, puede manifestarse de forma muy visceral.
Y aquí viene la parte más intrigante, la que nos da pie a especular un poco más, siempre con respeto, claro está. Podría ser que este enfado revelara alguna tensión interna, alguna incomodidad real con la situación. Si bien la separación de Shakira y Piqué se ha centrado mucho en ellos, las personas que los rodean también se ven afectadas. Amigos en común, familiares, personas que han compartido momentos, todos, de alguna manera, se ven envueltos en el torbellino. Quizás este señor se sentía presionado a tomar partido, o simplemente estaba cansado de las preguntas repetitivas y las especulaciones sobre su amigo. En un contexto de separación pública, los amigos cercanos a menudo se encuentran en una posición delicada, siendo objeto de preguntas que buscan obtener información o confirmar rumores. El agotamiento de tener que responder, o de negarse constantemente, puede llevar a un punto de quiebre. Hemos visto en las redes sociales, y en algunos medios de comunicación, que se ha especulado mucho sobre quién es esta persona y cuál es su relación exacta con la expareja. Sin entrar en nombres específicos para mantener el foco en la reacción y no en el chisme puro, podemos decir que se trata de alguien que ha sido visto en el círculo social de Piqué en varias ocasiones. Y es precisamente esa cercanía lo que hace que su enfado sea tan llamativo. La percepción pública es que al estar cerca de figuras tan relevantes, uno debería estar preparado para este tipo de asedio. Sin embargo, la realidad es que nadie está completamente inmune a la frustración cuando la invasión se vuelve constante y quizás se percibe como irrespetuosa. Piensen en esto: si uno está tranquilo, si no tiene nada que oculto, si está acostumbrado a este tipo de situaciones, normalmente opta por la indiferencia o por respuestas cortas y educadas. Pero la intensidad de su reacción sugiere que o bien estaba llegando a su límite, o bien había algo más allá de la simple molestia por ser grabado. Podríamos estar hablando de una defensa de su amigo, de un hartazgo de ver su vida personal expuesta de forma tan invasiva, o incluso de una incomodidad general con todo el circo mediático que rodea a la expareja. Es posible que este amigo no solo se sintiera invadido en su propia privacidad, sino que también sintiera una profunda desaprobación por la forma en que la vida de sus amigos estaba siendo tratada por los medios. El poder de la reacción espontánea y la proyección mediática. En ocasiones, las reacciones más inesperadas son las que más información nos brindan. Un grito, un gesto de desagrado, una negativa rotunda, todo eso puede ser una ventana a un estado de ánimo, a una situación que no vemos a simple vista. Este amigo, al estallar ante las cámaras, nos mostró, quizás sin quererlo, un atisbo de lo que puede ser la presión y el desgaste de estar tan cerca de personas que están bajo el escrutinio público constante. Su reacción se convirtió en un símbolo de la fatiga que muchas personas en el entorno de famosos pueden sentir ante la implacable atención mediática. Es interesante también pensar en cómo la prensa maneja estas situaciones. La necesidad de obtener una primicia, una declaración jugosa, puede llevar a situaciones incómodas y, como vemos, a reacciones de enfado. ¿Hay un límite ético que se cruza? ¿O es simplemente parte del juego mediático? En este caso, la reacción de este amigo pone de relieve esa delgada línea entre el interés público y la invasión de la privacidad. Los periodistas, en su búsqueda de la noticia, a menudo empujan los límites, y cuando el sujeto de su interés no está dispuesto a cooperar, la tensión puede escalar rápidamente. Otro aspecto a considerar es la posible proyección. Cuando vemos a alguien enfadarse de forma tan visible, es fácil que cada uno proyecte sus propias experiencias o sus propias opiniones sobre la situación. Algunos lo verán como un acto de valentía, de defender su espacio. Otros lo verán como una falta de profesionalismo o como una confirmación de que algo oscuro está sucediendo. Esta ambigüedad es precisamente lo que alimenta el debate en las redes sociales y en los medios. La reacción, al ser tan explícita, invita a la interpretación, y cada uno la filtra a través de su propio prisma. Pero más allá de las interpretaciones, lo que es innegable es el impacto visual y emocional de su reacción. Las imágenes de él visiblemente molesto se volvieron virales rápidamente, generando debate y comentarios en todas las plataformas. Y esto, amigos, es el poder de las redes sociales y de los medios: un instante, una reacción, se convierte en noticia global. La viralidad de este tipo de contenido demuestra cómo un momento fugaz puede captar la atención de millones de personas y generar una conversación masiva. Para concluir con este punto, la reacción de este amigo de Piqué, al ser abordado por las cámaras, nos deja una pregunta abierta: ¿qué hay detrás de ese enfado? ¿Es simplemente el hartazgo de la exposición mediática, o hay algo más que no estamos viendo?
Lo cierto es que su reacción ha añadido una capa más de intriga a una historia que ya de por sí tiene muchos capítulos. Su enfado, lejos de ser un simple detalle, se ha convertido en un foco de atención en sí mismo, invitándonos a reflexionar sobre las complejas dinámicas que surgen cuando la vida privada se cruza con el escrutinio público. Y es que, como les digo siempre en este canal, la vida de las personas que rodean a las grandes estrellas también tiene su propia narrativa, sus propios conflictos, sus propias emociones. A veces son esas reacciones espontáneas, esos momentos de vulnerabilidad o de enfado, las que nos recuerdan que detrás de los titulares hay personas reales, con sus propias historias y sus propios sentimientos. Es fácil olvidar que incluso cuando se está cerca de la fama, se sigue siendo un ser humano con emociones y necesidades de privacidad. Reflexiones finales y su papel en la narrativa mediática. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado un poco este fascinante incidente. Hemos intentado entender las posibles razones detrás de la reacción de este amigo de Piqué, esa expresión de enfado que sorprendió a todos ante las cámaras. Hemos visto cómo un momento fugaz puede generar tanto debate y tantas especulaciones. Al final, lo que queda es la imagen de una persona que aparentemente llegó a su límite y nos recuerda la complejidad de estar involucrado, de una u otra forma, en la órbita de la fama. Su enfado, más allá de ser una mera anécdota, se convierte en un comentario sobre el impacto de los medios en la vida de las personas, incluso aquellas que no son el foco principal. La forma en que este amigo reaccionó nos permite especular sobre el nivel de presión que él, y posiblemente otras personas en su círculo, han estado experimentando. ¿Estaba defendiendo su propio espacio, o estaba reaccionando a algo más profundo que le afectaba a él o a sus amigos? Las posibilidades son muchas y sin una declaración directa, solo podemos basarnos en la interpretación de su lenguaje corporal y el contexto de la situación. Es importante recordar que en un mundo hiperconectado, la difusión de información es instantánea y la opinión pública se forma rápidamente. Un simple gesto capturado por una cámara puede tener repercusiones significativas, no solo para la persona involucrada, sino también para la narrativa que se construye alrededor de las figuras públicas. Espero que les haya resultado interesante este análisis, que les haya picado la curiosidad tanto como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que fue una reacción justificada? ¿Creen que hay algo más detrás de su enfado? O quizás consideran que la prensa tiene derecho a intentar obtener información de cualquier persona vinculada a figuras públicas. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es invaluable para enriquecer nuestras discusiones. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron entretenido e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa muchísimo para mí y para este canal. Cada me gusta nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que les guste el chisme con un toque de análisis, que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. La comunidad es lo que nos hace fuertes. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto con mucho más contenido para ustedes. Hasta la próxima. Adiós.